pues la defensa del Instituto Nacional Electoral continúa, ¿se cae o no se cae el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué se requiere para que se caiga el famoso plan B, Enrique? Bueno, muy importante. Primero que hay que comentar con el auditorio que Morena y sus aliados no tenían la mayoría para poder hacer una reforma constitucional, por lo que esa reforma no pasó. Necesitan ser 2/3 partes en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, no la tienen, pero lamentablemente pues tienen una obsesión en contra del INE, tienen una obsesión por volver a tiempos superados en donde el gobierno era el que organizaba las elecciones, y entonces el plan B, que son una serie de reformas a diferentes leyes, lo que tiene como objetivo al final del día es debilitarlo. ¿Debilitarlo en qué? Algunos ejemplos. El INE tiene presencia en los 300 distritos electorales en México, en los 300. Y prácticamente de las personas que están en las estructuras allá, ¿para hacer qué? Fíjate, para ubicar a los mexicanos, porque todos los años las personas o nacemos, o morimos, o nos movemos del lugar. Y entonces el INE está constantemente viendo nuestra ubicación para que en las elecciones sepa dónde van a poner las casillas. También tiene que haber gente que nos capacite a los ciudadanos, porque los ciudadanos somos los que al final día nos presentamos en las casillas, votamos y contamos los votos, pero a alguien nos tuvo que haber capacitado, y el INE también tiene ese proceso constantemente y sobre todo en las elecciones. Hay funcionarios profesionales de carrera, porque este gobierno nos sigue queriendo convencer de que puede uno ser un inepto y tener buenos resultados, pero no es verdad. O sea, la capacitación y la preparación sí sirven. Pues están proponiendo desaparecer prácticamente al 85% de los servidores de carrera. En fin, todo con el ánimo de debilitar al INE. Otra, en una democracia tiene que haber equidad en la competencia. Y hoy no la hay, porque ves a los funcionarios del gobierno federal utilizando recursos públicos, promoviendo, haciendo campaña. Entonces están también cambiando las leyes para que eso ya no sea una falta, para que ya con eso no te pudieran quitar el día de mañana el registro. Entonces, bueno, pues yo diría que es el plan del agandalle, ¿no? Más que el plan B, es el plan A, el plan del agandalle. Entonces, creo que los mexicanos tenemos que estar atentos, porque si estas cosas prosperan, legalmente sí van a pasar por las cámaras, porque ya no están yendo a cambiar la Constitución, están cambiando leyes secundarias, y ahí sí tienen la mayoría. Pero sí te puedo decir, Pablo César, que todas esas leyes van a ser impugnadas. Todo eso va a ser motivo de litigio, lo cual además va a aumentar la tensión entre los mexicanos, y tendremos que ver cuáles son los resultados de esos juicios. Pero, pues sí, yo creo que es el plan A, el plan de la agandalle. Como no dan resultados, arrebatan. Ese es el problema, o sea, como no dan resultados, arrebatan. Y como ven que sí podrían perder, pues están haciendo todo lo posible para que las elecciones del 24 no sean competitivas. ¿Qué papel le juegan los ciudadanos, Enrique? Porque, bueno, como lo apuntas, ¿no? En el Congreso seguramente va a pasar y va a ir a caer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en ese inter o en ese escenario, ¿qué papel juega la ciudadanía? Primero nos tenemos que enterar de qué se trata para que, bueno, que mis comentarios sean un referente, pero que cada quien llegue a sus propias conclusiones. ¿De qué se trata? ¿Qué está en juego? ¿Qué están cambiando? Y después que también tenemos varios de nosotros que sumarnos a las acciones legales, porque lo que está ocurriendo es que están vulnerando nuestro derecho a elegir. O sea, si había un sistema para que sea parejo y equitativo y que lo destrozan, pues lo que en el fondo nos están quitando es nuestro derecho a elegir, nuestro derecho a participar en democracia. Pues eso es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, y no podemos ser meramente espectadores y seguir con esta mentalidad mexicana a veces de que no pasa nada, no, sí pasa. Y en México, durante muchos años, hemos logrado transitar pacíficamente en el poder, pero no tiene por qué ser así siempre hacia adelante. Entonces, lo primero, informarse y después participar, porque lo que está en juego es el que podamos elegir a nuestros gobernantes y por lo mismo definir también nuestro futuro. Eso es lo que está en juego. Ayer decía Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, bueno, este fin de semana, que la apatía ciudadana es terreno fértil, Enrique, para que germinen gobiernos autoritarios y que se den regresiones democráticas. ¿Estamos ante ese riesgo en México? Claro que estamos, y lo vemos todos los días, y todos los días vamos hacia allá. Y te digo, empezando, ¿por qué? Por destruir una institución que hemos creado los mexicanos justamente para generar confianza en las elecciones, para quitar al gobierno, que lo tenía hace muchos años, la organización de las elecciones y dárselo a los ciudadanos.
Entonces, bueno, esto es un proceso que lleva muchos años, desde prácticamente los 90, ya son 30 años, de un proceso que se ha venido puliendo y mejorando, pero al final del día hay certeza en el resultado de las elecciones. Si la apatía, yo creo que es lo peor que podemos tener los mexicanos como característica, y luego somos así como, bueno, pues pasó, no como que pasó, está en nuestras manos que sucedan las cosas en un sentido o en otro. Muy importante involucrarse e informarse de qué está pasando en este plan A, yo diría, de la gandalle por parte del gobierno contra el INE. Y bien, al final del día, pues contra los mexicanos. 26 de febrero, una buena oportunidad para demostrar que no hay apatía entonces. Sí, hay que manifestarnos, hay que estar presentes, porque si me dijeran a mí que los resultados del país van bien, pues entonces yo no entendería por qué están tratando de destruir la institución. Es precisamente por eso, porque saben que en una elección presidencial al final del día la pudieran perder, y después de tantos años de haber querido llegar, perderla por malos resultados es algo que se ve que no están dispuestos a aceptar.